Cuando atrapen a los infieles, castíguenlos. Alá estará complacido, les dijo Said para estimularlos. El grupo de jóvenes de su mezquita batía al aire sus palos y barras de hierro en mutuo acuerdo. La arrogancia y el odio de Said aumentaba cada día más. Sentía que como joven clérigo musulmán estaba haciendo lo correcto. Sus padres estarían orgullosos de él. Habían logrado reunir un gran grupo en esta ocasión y pronto estarían listos. En pocos minutos desplazarían por las calles de sus aldeas en busca de cristianos a quienes atacar. Said tenía una herencia familiar digna de orgullo en Pakistán. Su padre y su hermano mayor habían sido clérigos musulmanes. Tal y como se esperaba, Said había seguido tras sus pasos. Poco tiempo después de haber sido asignado en su primera mezquita, el odio que sentía por los cristianos comenzó a manifestarse en la manera en la que reunía a sus seguidores en su contra. Para Said, como lo es para muchos musulmanes, los cristianos son herejes y deben ser castigados. El gobierno está cada vez más influido por la ley Sharia en algunas provincias. La ley Sharia demanda la muerte de todo aquel que es hallado culpable de blasfemia contra el profeta Mahoma o el Corán. Para estos musulmanes, rechazar las enseñanzas de Mahoma al hacerse cristianos es el máximo ejemplo de blasfemia. Cuando el fervor llegó a su cúspide, Said dirigió a su grupo hacia las calles. Muy pronto encontraron a un grupo de jóvenes cristianos. Al descender sobre ellos, los jóvenes comenzaron a correr, y a uno de ellos se le cayó la Biblia. Uno de los integrantes del grupo de Said recogió la Biblia y la abrió para romper sus páginas. Said siempre le había dicho a sus seguidores que quemen todas las Biblias que encuentren, pero en esta ocasión Said se sintió extrañamente inclinado a guardarla y estudiarla con el fin de exponer sus errores a los miembros de su mezquita. Le arrebató el libro de las manos al joven y lo incitó para que continuase persiguiendo a los cristianos que huían. Guardó la Biblia en su camisa para examinarla más adelante. Said nos informó en sus propias palabras lo que significó poseer la Biblia. Me puse a leer la Biblia buscando contradicciones que pudiesen usar en contra de la fe cristiana. De pronto, una gran luz apareció en mi habitación y escuché que una voz me llamaba por mi nombre. La luz era tan brillante que iluminó toda la habitación. Entonces la luz preguntó: «Said, ¿por qué me persigues?». Yo estaba asustado, no sabía qué hacer. Pensaba que estaba soñando y le pregunté: «¿Quién eres?». Entonces escuché: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». La luz regresó las siguientes 3 noches y la voz también. En la 4ª noche me arrodillé y acepté a Jesús como mi Salvador. El odio que Said sentía desapareció inmediatamente. Lo único que deseaba hacer era hablar de Cristo Jesús con todos los que me conocían. Se reunió con los miembros de su familia y con los miembros de la mezquita y le contó lo que había sucedido las últimas 4 noches, pero no le creyeron. Su familia y sus amigos se convirtieron en sus enemigos. Llamaron a las autoridades para que lo arrestasen y que dejase de hablar de ese tal Jesús. De acuerdo con las enseñanzas islámicas, Said ahora es considerado como un apóstata, como un traidor del Islam, con un hombre que ha dejado su fe por aceptar ideas raras. Por lo tanto, se le considera un delincuente. Como era de esperarse, Said fue puesto en prisión por 2 años. Repetidamente los guardias lo torturaron y abusaron de él. En cierta ocasión le arrancaron las uñas de los dedos en un intento de quebrantar su fe. En otra ocasión lo amarraron del ventilador de techo por el pelo y allí lo dejaron colgando. A pesar de que he sufrido grandemente a manos de mis verdugos musulmanes, no albergo resentimientos contra ellos. Yo sabía que solo algunos años atrás yo también había sido como ellos y odiaba a los cristianos. Durante mi juicio me hallaron culpable de blasfemia.
De acuerdo con la ley sharia, me debían colgar en la horca. Trataron de obligarme a retractarme de mi fe en Jesús. Me aseguraron que si cooperaba, ellos cesarían los abusos y las humillaciones y me dejarían en libertad. Pero yo no podía negar a Jesús. Mahoma nunca me visitó, pero Jesús sí lo hizo. Yo sabía que Él era la verdad. Lo único que podía hacer era orar por los guardias, en la esperanza de que algún día ellos también conocieran a Jesús. El día designado para la ejecución de Shahid, no tenía temor alguno a la muerte. Aun cuando se lo llevaron para ser ejecutado y le colocaron el nudo alrededor del cuello, Shahid estuvo predicándole a los guardias y a los verdugos sobre Jesús. Su deseo era que su último aliento de vida sobre la tierra fuera usado para decirle a sus compatriotas que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Shahid estaba plenamente preparado para comparecer ante su Salvador. De pronto se escucharon fuertes voces en la habitación exterior. Los guardias se apresuraron para informarle a los verdugos de Shahid que el tribunal había emitido una orden inesperada que debía ser dejado en libertad, por razón de que no había suficiente evidencia en contra para ejecutarlo. Hasta el día de hoy nadie sabe por qué se le permitió a Shahid salir de la cárcel. Más tarde, Shahid cambió su nombre a Lázaro, ante el reconocimiento de que también él había resucitado entre los muertos. Viajó de aldea en aldea alrededor de su hogar, dando el testimonio de cómo fue liberado de la muerte. Al principio muchos de los cristianos no confiaron en él, pero pronto pudieron apreciar su sinceridad y lo recibieron como parte de la familia. Al presente lo ayudan en sus viajes mientras va de aldea en aldea predicando de Jesús como el camino, la verdad y la vida. Estas son unas palabras escritas por el propio Shahid. Resido en un país dominado por las falsas enseñanzas del Islam. Mi pueblo está ciego y fue escogido por Dios para hacer su voz. Considero que todo lo que he sufrido es nada en comparación con el gozo infinito de haber conocido a Jesús. Te doy las gracias por haber llegado hasta acá y te invito a que te mantengas pendiente a las nuevas historias que estaremos próximamente subiendo. Que Dios te bendiga.